Capítulo 1. Viaje al castillo de Toga. Quizás los ancianos de la aldea tenían razón, pensó Izuku, entonces quizá no estaría en este aprieto. El trueno retumbó en lo alto, estremeciendo la habitación en la que se encontraba mientras recordaba que lo había traído allí. El castillo Toga, los restos del hogar ancestral del clan Toga, aniquilado hace más de un siglo. Los niños de la aldea contaban muchas historias sobre lo que les había sucedido a los Toga, desde, aunque no solo, asesinos en la noche hasta la furia de los dioses. Dadas las quemaduras en las murallas exteriores, parecía dar crédito a las historias de la propia Amaterasu devastando el castillo. Sin embargo, los ancianos de la aldea contaban una historia más siniestra. El clan Toga subsistía de la sangre de hombres y mujeres para sobrevivir. El anciano Shimura afirmaba que una vez hubo 9 aldeas repartidas por el valle, pero ahora solo quedaban 3. Las demás habían sido aniquiladas por la sed de sangre de los Toga. Izuku había ignorado los relatos, aunque siempre le había interesado la historia de la isla. Suponía que los Togas eran simplemente los antiguos gobernantes de la zona y que habían muerto en una guerra de antaño. El anciano Shouzenji siempre hablaba de su época curando a los heridos, mientras que el anciano Soraiko contaba historias de guerra cuando bebía demasiado sake. Aún así, decidió que la próxima vez que tuviera un día libre, iría al castillo de Toga. Solo tardaría menos de una hora en llegar, así que tendría tiempo de explorar y regresar antes de que su madre se preocupara demasiado por su ausencia. Finalmente, llegó el día de partir. Con la promesa de ir a la aldea vecina a buscar provisiones, Izuku abandonó su hogar. Mientras caminaba, notó que las sombras parecían más largas a lo largo del camino hacia el castillo. Sentía como si lo observaran desde los árboles a ambos lados. Miraba constantemente por encima del hombro, pero nunca había nadie. Aceleró el paso para llegar a las ruinas del castillo mientras se le erizaba el vello de la nuca. Mientras caminaba, vio la cima del castillo alzándose sobre la línea de árboles, señal de que casi estaba allí. Los muros aparecieron a la vista al dejar atrás la línea de árboles, sus sombras aferrándose a la vieja mampostería como dedos delgados. Fue una hazaña que le pareció extraña, dado que el sol estaba en un ángulo equivocado. Al dar un paso hacia la puerta, oyó el crujido de una ramita a sus espaldas. Girándose en el sitio, miró hacia la oscura línea de árboles para, una vez más, no ver nada. Observó si alguien lo había seguido, pero ya no se oían sonidos del bosque. Incluso los pájaros y los grillos habían enmudecido. Se giró hacia la puerta y vio una abertura por la que podía colarse sin tener que empujarla. Tras abrirse paso por la puerta, miró hacia arriba, bajo la sombra, y vio un enjambre de murciélagos anidando en la sombra. Si bien había visto murciélagos ocasionalmente en su aldea, no eran ni de lejos tantos. Dudó al abrirse paso, pues no quería molestarlos. Al ver que los murciélagos no estaban afectados, entró de lleno en el patio. Había edificios quemados a lo largo del sendero que conducía a las puertas cerradas del castillo. Uno de los edificios era simplemente un conjunto de pilares ennegrecidos, con algunos derrumbándose. Para ser un castillo quemado hace más de un siglo, aún parece que las cenizas se acaban de enfriar, dijo, colocando la mano sobre una viga carbonizada. La retiró de golpe, pues aún estaba caliente al tacto. Se apartó de la viga y miró el castillo, solo para darse cuenta de que la puerta estaba abierta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, esperando que algún compañero en busca de conocimiento o alguien en busca de emociones fuertes hubiera llegado por casualidad el mismo día que él. Dio un paso hacia el castillo, la curiosidad venciendo al miedo mientras se dirigía al castillo propiamente dicho. Al subir las escaleras, percibió el olor a comida cocinándose. Alguien estaba allí, preparando el almuerzo. Su estómago rugió ante el familiar olor a cerdo. «¡Hola!», gritó al castillo al entrar. Se oyó un ruido al caer algo en otra habitación. Se quedó paralizado al oír pasos apresurados que se acercaban. Los pasos se hicieron más fuertes antes de que su fuente doblara una esquina, deteniéndose al verlo. «¡Bienvenido!», saludó una chica de su edad, de cabello rubio recogido en 2 moños desordenados, vestida con un kimono blanco con detalles rojos. Izuku se tambaleó hacia atrás cuando ella se acercó rápidamente a él. Tropezando con sus propios pies, cayó hacia atrás con un pequeño grito de sorpresa. «¿Estás bien?», preguntó la chica, mirándolo con la cabeza ladeada y un brazo cubierto por la túnica cubriendo su boca mientras hablaba. «¿Quién eres?», preguntó, sin preocuparse por su propio bienestar en ese momento. La chica frunció el ceño al ver que él ignoraba su pregunta. «Soy Toga Himiko». «¿Estás bien?». «¿Una toga?». Creía que todos habían desaparecido. Gritó conmocionado.
¿Por qué creen entonces que tu clan ha desaparecido? No. No. No responderé ninguna pregunta hasta que respondas la mía, afirmó, cruzando los brazos mientras los bajaba de su rostro. Está bien, responderé a la tuya, dijo. Quizás no esté al tanto de los rumores en los pueblos. ¿Estás bien? Le preguntó desde detrás de su brazo cubierto. Espera, ¿esa es tu pregunta? Sí, ¿te lastimaste al caerte? Parpadeó al verla llevarse el brazo a la boca cada vez que hablaba. Quizá era un hábito suyo. Lo miró fijamente, esperando una respuesta. ¿Por qué? A nadie más parece importarle si me lastimo. Bueno, aparte de mi madre. Parecía que fruncía el ceño, pero era difícil saberlo con la boca tapada. Lo siento. Ah, ya te he dicho mi nombre, pero aún no he oído el tuyo. Soy Midoriya Izuku, de la aldea Musatafu. Vine aquí porque quería saber qué le había pasado al castillo. Los aldeanos decían que su clan bebía sangre humana, mientras que los otros niños dicen que la propia Amaterasu atacó su castillo. Entonces, ¿escuchaste que mi clan se alimenta de hombres o fue exterminado por una diosa y decides descubrirlo por ti mismo? Preguntó, arqueándole una ceja. Los aldeanos solo cuentan historias. Aún así, nunca cuentan la misma historia de la misma manera, siempre la cambian. Supuse que los togas gobernaban el valle, pero murieron en la última guerra, y la gente solo inventaba historias para asustar a sus hijos, que ahora son los ancianos de la aldea. Resopló ante la explicación. Seguro que ir solo era arriesgado, pero estaba bien. En general, bajó el brazo, dejando al descubierto su boca, mientras le dedicaba una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta. Bueno, gracias por no pensar que mi clan era un montón de monstruos o que habíamos enfadado a los dioses, dijo sin taparse la boca. Soy la única aquí, pero eres bienvenido a almorzar conmigo. Haré todo lo posible por informarte sobre mi clan. Algo no encajaba, pero no estaba seguro de qué. Además, Toga no parecía enfadada por haber entrado en su casa, así que no iba a ser más grosero que antes y rechazar sus ofertas. Ella lo miró por encima del hombro antes de preguntar, ¿vienes? Sí, lo siento, respondió él, mientras la alcanzaba rápidamente. ¿Te gusta el cerdo? Preguntó ella cuando él la alcanzó. Él asintió. Me encanta el cerdo. Bueno, espero que disfrutes el mío entonces. Izuku estaba asombrado. Su madre preparaba la mejor comida que jamás había probado, y la de Toga era mucho mejor. Tragó el último bocado antes de colocar los palillos sobre el plato. Gracias por el almuerzo, señora Toga. ¿Señora? Le preguntó. Bueno, si los togas gobernaban el valle como creo que lo hacían, ¿no significaría eso que tu clan estaría por encima de mi aldea y mi familia? Respondió. Ah, eso. Sí, los togas gobernaron el valle. Pero eso fue hace muchos años, ahora solo estoy yo, la última toga, respondió ella, mirando hacia la mesa. Oh, lo siento. No quise hacer una pregunta tan delicada, se disculpó. Está bien. Dije que respondería a tus preguntas. Te avisaré si hay que cambiar de tema, le ofreció con una leve sonrisa mientras se levantaba. Deja los cuencos. Ven, demos un paseo por el castillo. Hace siglos que no tengo visitas. La siguió mientras ella comenzaba el recorrido por su casa, deteniéndose en cada habitación que le interesaba. Una habitación en particular le llamó la atención. La biblioteca. Los hombres de mi clan eran como tú, de hecho, sedientos de conocimiento. Al recorrer nuestra tierra, tomaban nota de todo lo que veían, explicó, entrando en la habitación. Izuku la siguió, observando los diversos pergaminos y mapas que adornaban la habitación. ¿Así que esto es todo tuyo ahora? Es increíble. Izuku estaba asombrado por todo el conocimiento que tenía ante sí. ¿Puedo verlos? Por supuesto, por eso te traje aquí. Mira a tu alrededor, Midoriya. Lo siento, no quiero ser grosero ni dar por sentado nada. Ya has sido muy amable conmigo por prácticamente haberme colado en tu casa, Lady Toga, dijo, inclinando la cabeza. Aunque sea cierto, hace mucho que no tengo una invitada aquí, y has venido con buenas intenciones, dijo, mirando a un lado mientras hablaba, cubriéndose la parte inferior del rostro con el brazo de la túnica. Y no hace falta que me llames Lady Toga, por ahora bastará con Toga. Él sonrió ante su respuesta y respondió. Gracias, Toga, y tengo que admitir que también es agradable estar aquí contigo. Y Miko no podía creer que este chico se sintiera tan cómodo con ella, que disfrutara de su presencia. Sinceramente, le asombraba que alguien hubiera llegado a su casa. Hacía años que no venía nadie, desde que los últimos visitantes quemaron su casa y mataron a sus padres.
Y, sin embargo, aquí estaba este chico, repitiendo las mismas historias de los asesinos. Que eran vampiros y que los dioses los perseguirían. Cierto, nunca la había llamado vampiro, pero esa era la criatura que describió. La criatura que era. Cuando sus lobos la alertaron de un humano que se dirigía al castillo, se interesó. Era el primer humano en más de 100 años que acudía a ella, como en los viejos tiempos. Es cierto que el clan Toga se había vuelto arrogante y exigía más aldeanos a medida que la población crecía, pero sus padres no la esperaban. Al parecer, una joven vampira necesitaba más sangre que un adulto, o simplemente era una niña codiciosa. Aún así, este chico llega esperando ruinas quemadas y en cambio ve un castillo prácticamente intacto, salvo algunos edificios quemados, y se encuentra con una Toga preparando el almuerzo. Y le resulta extraño que alguien pregunte por su bienestar. Ella aún podía oler su sangre, y olía deliciosamente. Su aroma era mejor que cualquier otro que hubiera sentido antes. Tenía que retenerlo aquí para poder alimentarse de él cuando estaba más vulnerable. Por suerte, el niño había elegido visitarnos en un día que terminaría en una gran tormenta, atrapándolo aquí. Mientras Midoriya examinaba su colección de pergaminos, tomó uno y empezó a leerlo. Era un pergamino que no sabía leer. Algunos estaban codificados y ningún pergamino usaba el mismo código 2 veces. Este pergamino es como un rompecabezas, dijo mientras lo desenrollaba. ¿Lo recogió tu familia en sus viajes? No, algunos los escribirían en código, otros los puedo descifrar, pero ese es difícil. Ningún otro pergamino lo iguala ni usa un código similar. No estaba segura de por qué le había dicho eso, pero quizá podría usarlo a su favor. Al fin y al cabo, si su sangre sabe cómo huele, querría que volviera a casa para que no supiera lo ocurrido. Uno de los ancianos me enseñó algunas cosas sobre el lenguaje y los códigos, me dejan ayudarlos a copiar pergaminos cuando necesitan ayuda, dijo mientras colocaba el pergamino sobre la mesa de donde lo recogió. Ella lo miró fijamente. ¿Quieres que te ayude con esto? ¿Como recompensa por el almuerzo? Ella se acercó y se paró a su lado. Muéstrame, por favor. Estos son todos los que me quedan de mi clan. Izuku estaba asombrado. Estos pergaminos hablaban de tierras lejanas, vastas extensiones de agua sin tierra a la vista. Pero también hablaban de criaturas de las que solo había oído hablar en susurros. Los muertos que no permanecieron muertos, aquellos que abandonaron el reino de Yami para vagar entre los vivos. El pergamino en el que trabajaba ahora hablaba de un antepasado Toga que se encontró con una de estas criaturas y la trajo de vuelta a su tierra. Levantó la vista y Toga ya no estaba. Tragó saliva. ¿Cuándo se había ido? En ese momento, un trueno lo alertó. Miró el escritorio y vio que había una vela allí para iluminarlo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡Ay, no! Si es demasiado tarde, mamá se preocupará. Miró a su alrededor para ver si había una ventana, cuando lo oyó. El llover a cántaros sobre el tejado y los laterales del castillo. ¿Qué le voy a decir a mi madre? ¿Cómo voy a volver? A la luz de la vela notó una segunda inscripción en la vela, una que no había visto antes. Tomó el pergamino mientras lo leía en voz alta y en voz baja. Hoy he hecho un trato con la criatura. Mi sangre a cambio de su bendición. El clan Toga se convertirá en guerreros inmortales de la noche. Un trato justo si significa la supervivencia de mi pueblo y mi familia. Se oyó un trueno en lo alto cuando terminó. Los ancianos tenían razón, se daban un festín con la sangre de los hombres, pero Toga me pareció tan agradable. Volvió a mirar el pergamino, esperando que fuese solo un pretexto, una simple alusión a una habilidad. Otro pasaje en la escritura oculta. Hoy mi hijo y su esposa tuvieron su primer hijo, un milagro. Han pasado 2 décadas desde que recibimos el don de la criatura y no han podido concebir. Pensé que había maldecido a nuestra familia, pero parece que no será así. Han llamado a su hija Himiko. Izuku dejó el pergamino temblando. Cuando el trueno volvió a retumbar, miró hacia la puerta. Toga había vuelto. Midoriya, pareces asustado. ¿Había alguna historia de miedo escrita ahí? Preguntó, dando un paso al frente. Atrás. Le gritó, agarrando la vela. Ella le frunció el ceño. Eso es terriblemente grosero, ¿sabes? Los ancianos tenían razón. Eres una de esas criaturas. Tu abuelo trajo una. Sus ojos se entrecerraron al mirarlo, y él finalmente vio que sus pupilas no eran redondas como las suyas, sino como ranuras como las de un gato. Parecían brillar con un amarillo como las hojas al caer cuando el clima se enfriaba. Suspiró mientras se acercaba a él. Nunca me gustó esa criatura. Ya casi no se parecía a un humano, no como yo. El término para la criatura en su lengua materna es vampiro, y no te preocupes, lleva años muerta.
Los aldeanos la mataron, junto con el resto de mi familia, cuando quemaron mi casa, dijo, con una voz que pasaba de la altivez a la melancolía al hablar de su familia. ¿De verdad eres la última Toga entonces? Preguntó, todavía sosteniendo la vela hacia ella. Lo soy. Al parecer, los vampiros jóvenes necesitan más sangre que los adultos, o simplemente fui codicioso. Mi familia empezó a traer más aldeanos para alimentarme, y se rebelaron contra nosotros. No puedo culparlos. Matamos a sus familiares y amigos para sobrevivir. Él lo notó. Ella ya no se cubría la boca al hablar. La miró fijamente y vio los colmillos. Un par en cada dentadura. No eran muy largos, pero sin duda destacaban. Tomó nota de lo que decía y preguntó, ¿entonces a tu familia no le gustaba matar a los aldeanos? Ella asintió antes de responder. Éramos nosotros o ellos, hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Y ahora, por primera vez en años, un humano ha llamado a mi puerta. Dio un paso al frente. ¡No! Empujó la vela hacia sí para defenderse, sin embargo, la cera caliente goteó sobre su mano, lo que le hizo gritar en estado de shock mientras dejaba caer la vela. Ella se movió, avanzó más rápido de lo que él podía ver, agarrando la vela con una mano y la mano quemada de él con la otra. Le giró la mano para ver dónde había goteado la cera y vio que se formaba una roncha roja debajo. Izuku ya estaba en sus manos. Ni siquiera la vi moverse. ¿Ha estado jugando conmigo todo el tiempo? ¿Estás herido?, preguntó, colocando la vela sobre el escritorio. Con la otra mano libre, levantó la mano quemada mientras la observaba, y con la otra mano retiró con cuidado la cera restante. ¿Por qué me preguntas? Siseó mientras ella le quitaba con cuidado la cera de la piel. ¿No vas a beber mi sangre? Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de emociones en su rostro. Beber tu sangre y matarte son dos cosas diferentes, Izuku. No estaba seguro de cómo responder a eso. Me has hecho un gran favor traduciendo algunos de estos pergaminos. Matarte sería un error, de todas formas. ¿Estás herido? Sí, ¿te dolió, Toga?, respondió sin saber muy bien qué estaba pasando. Himiko, llámame Himiko. Nos veremos mucho en el futuro. Se inclinó y le besó la mano donde se había caído la cera. Sus labios estaban fríos contra su mano, incluso donde no le había caído la cera. Se sonrojó al ver que ella le besaba más la mano. Toga, o sea, Himiko, ¿qué haces? Se detuvo y lo miró. Me aseguraba de que no te hicieras daño. Ahora ven, sígueme, dijo, soltándole la mano y dirigiéndose a la puerta. Izuku tragó saliva, sabía que no podía escapar de ella, así que pensó que era mejor hacer lo que le decía. Himiko dejó que la alcanzara antes de tomar su mano ilesa mientras lo guiaba por el castillo. Como dije, lastimarte o matarte sería malo para ambos. Bueno, lastimarte mucho, después de todo, tengo que conseguir tu sangre. Él se estremeció ante sus palabras y su mano se estremeció en la de ella. Ella lo apretó suavemente. Seré gentil, Izuku. Algo en su tono lo reconfortó, así que asintió. Estoy en tus manos. Ella lo miró y sonrió. Sus colmillos brillaban a la luz de las velas que adornaban la pared que él acababa de ver. Estamos aquí, anunció, captando su atención una vez más. Ante ellos había una puerta que empujó para abrirla y revelar lo que debía ser su habitación. Las ventanas estaban cubiertas con varias capas de tela, el suelo estaba adornado con montones de sedas y otras telas, y los asientos acolchados estaban juntos. ¿Por qué estoy aquí? Su respuesta fue empujarlo suavemente hacia un asiento mientras Himiko se subía a su regazo. Himiko. Silencio, dijo ella, subiéndose a su regazo mientras le rodeaba los hombros con el brazo y enredaba los dedos en su cabello. Él la miró, y ella le sonrió, mostrando sus colmillos al abrir la boca. De repente, su cabeza fue jalada hacia atrás mientras ella lo agarraba del pelo y tiraba. Se abalanzó sobre él y lo besó en el cuello, antes de lamerle la piel con la lengua. No solo hueles bien, también sabes bien, dijo, dándole un beso en el cuello. Gracias, murmuró, sin saber cómo tomarlo. De nada, dijo ella con risa en su voz, gracias por la comida. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir sus colmillos rozar su piel antes de morderlo suavemente. Siseó de dolor, pero este desapareció enseguida. Sintió su mano apretarse en su cabello mientras ella empezaba a beber, con el otro brazo alrededor de su espalda, atrayéndolo hacia un abrazo. Himiko no podía creerlo, la sangre de este chico era deliciosa. Claro que era la primera sangre humana que probaba en años, pero aún así era mejor que la del último bandido que había venido a saquear su hogar.
tarareó mientras bebía su sangre, tragándola con avidez mientras saboreaba su sabor. Izuku se movió y ahora sus brazos rodearon su cuerpo. La sobresaltó, pensando que intentaría defenderse, pero en cambio pareció aceptar su destino. Dijo cosas preocupantes cuando nos conocimos. Si regresa herido, me encargaré de quien lo haya lastimado. Abrió los ojos de golpe al pensar eso, sin saber de dónde venía. Izuku gimió mientras ella le mordisqueaba el cuello con cuidado, sorprendiéndolos a ambos. La abrazó con fuerza mientras ella sentía que su rostro se calentaba, probablemente por el rubor. Ella tarareó mientras sentía un torrente de sangre caliente fluir desde su cuello. Cuando ella comenzó a beber más, él trató de hablar. Y Miko. Ella se apartó de su cuello, lamiéndose lentamente los labios. ¿Qué pasa? Tengo frío y estoy cansado, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia adelante. Ella le sonrió y se inclinó hacia adelante, haciéndolos caer sobre los cojines, asientos y telas. Le lamió el cuello, cuidando de lamer las heridas de la mordedura. Duerme ahora, todo estará bien cuando despiertes. Le sonrió mientras él cerraba los ojos, pero lo abrazó, antes de acomodarse para dormir con él. Izuku se despertó sobresaltado, abriendo los ojos de golpe y se encontró con un techo desconocido. ¿Dónde estoy? Se preguntó en voz baja. Intentó incorporarse, pero un peso lo impedía. Al bajar la vista, la vio a ella, y Miko, la vampira. Un escalofrío lo recorrió al ver sus labios manchados de sangre. No murmuró, con los ojos aún cerrados. No te muevas. Pensó para sí mismo, sin estar seguro de lo que estaba pasando. No me dejes, Izu murmuró una vez más mientras dormía, apretando su agarre sobre él. Debe sentirse sola aquí, ¿eh? Ante eso ella le acarició el pecho. Ahora que la miro más de cerca, es muy linda, pensó, liberando un brazo y colocando la mano sobre su cabeza, apartándole el pelo de la cara. Al apartar un mechón, se encontró con sus ojos dorados que lo miraban fijamente. Estaba a punto de retirar la mano cuando ella habló. Nunca te dije que pararas, Izu. Lentamente, volvió a tocarle el pelo. Pasarle los dedos distraídamente por el pelo parecía ser la mejor idea, ya que ella cerró los ojos. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Murmuró mientras volvía a recostar la cabeza. Y Miko se movió y apareció ante sus ojos mientras él hablaba. Eres un chico listo, lo entenderás cuando llegues a casa. ¿Me dejarás ir? Ella asintió. Con la condición de que vuelvas una vez a la semana para que me des de comer, y tendrás todos los pergaminos para leerlos como quieras. ¿Y nadie saldrá herido? Entrecerró los ojos al oír eso. No lastimaré a nadie a menos que me lastimen a mí o a ti. Espera, ¿por qué lastimarías a alguien por lastimarme? Preguntó con curiosidad. Su respuesta fue inclinarse y besarlo en los labios. Porque ahora eres mío, Izuku. Nadie daña lo que es mío y se sale con la suya. Izuku sintió algo húmedo en la cara, extendió la mano y lo tocó para ver si estaba limpio. Estaba llorando. Lloraba ante sus palabras para protegerlo. Lo siento, tartamudeó entre sollozos. Tranquilo, tranquilo, déjalo salir todo, susurró, abrazándolo con fuerza, envolviéndolo en su kimono. Tomó una manga y le secó la cara. Gracias, murmuró, con sentimientos confusos. Y de nuevo, eres bienvenido, susurró antes de besarlo una vez más. ¿Por qué me besas? Preguntó. La verdad es que no lo sé. ¿Lo harías? Preguntó, y sus mejillas se sonrojaron. Él respondió atrayéndola hacia abajo y besándola, lo cual ella devolvió felizmente. Capítulo 2. Inko observó cómo su hijo desaparecía en silencio en su habitación tras terminar de cenar. Habían pasado varios meses desde que había regresado de la repentina tormenta que lo había mantenido fuera de la aldea durante la noche. Pero eso le había dicho. Sabía que su hijo tenía un ansia de conocimiento que los ancianos de la aldea aborrecían. Por lo tanto, sabía que su hijo había ido a las ruinas del castillo y había pasado la noche allí. Estaban furiosos porque un aldeano se había ido, pero Inko dijo que su hijo estaba bien y que no había pasado nada. También insistió en que debían llegar a una conclusión antes de volver a beber y a contar sus historias de fantasmas a quienes les importaba. Pero ahora no estaba segura. Su hijo estaba pálido como la muerte, pero parecía tan feliz. Cuando tenía una tez más sana el mes pasado, parecía abatido, como si no tuviera nada que esperar. Le preguntaría por la mañana, razonó. Le diría que sabía que había pasado la noche en las ruinas del castillo y descubriría por qué la salud de su hijo parecía estar tan alterada. Izuku estaba emocionado. Aunque no lo pareciera, lo estaba. Y Miko venía a su casa esa noche. Ya había venido antes, pero solo el tiempo suficiente para beber y besarse.
Se habían conocido ayer en el bosque, donde ella había bebido de él, así que esa noche los dos yacerían bajo las sábanas, abrazados, besándose, y tal vez ella lo mordiera un poco. Mientras se metía en la cama, abrió su bolsa de viaje y sacó un pergamino que ella le había dejado llevarse de su castillo. El pergamino era igual a los demás, codificado, pero lo que había leído hasta entonces era diferente. Hablaba de otra criatura de la noche, un hombre que podía vestir pieles de animales. El abuelo de Himiko se había encontrado con uno una noche de luna llena durante sus viajes a tierras lejanas. Hemos seguido al extraño hombre durante muchos kilómetros a través del bosque, permaneciendo ocultos todo el tiempo. Los nativos de esta tierra me dicen que este hombre no es un simple hombre, sino un chamán que abandonó su humanidad por un don oscuro. Me recuerda a los cuentos de no muertos que beben la sangre humana para mantener su falsa vida. Mientras Izuku leía, notó que las sombras de su habitación se acercaban lentamente a él, como se formaban alrededor de la base de la vela que había encendido, donde la luz era más intensa. Himiko estaba cerca. Volvió a mirar el pergamino. El hombre que seguíamos se desplomó de repente. En contra de mi buen juicio, intenté acercarme a él, pero mi guía me detuvo. Parecía aterrorizado, pero confundido. Continuó retorciéndose en el suelo del bosque hasta que oí un chasquido. Sus huesos se rompían. Con cada chasquido, el hombre lanzaba un aullido de agonía. Vi cómo sus piernas se alargaban antes de romperse de repente, formándose una nueva articulación al desprenderse de su piel un espeso vello. Y su rostro, ¡ay! Su rostro, ojalá no lo hubiera visto. La sangre le manaba de los ojos, que se le salían de las órbitas, más grandes de lo que cabían en la cara de un hombre. Por lo que pude ver, ahora eran de un amarillo brillante, mientras que su boca manaba sangre y se le caían los dientes, unos largos y afilados ocupando su lugar. Me recordaron a los dientes de los lobos de mi tierra. Mi guía me agarró con una mirada aterrorizada. Esto no es lo que pensábamos, susurró con la voz cargada de miedo. Esto no es Yeena al-Glossi. O por medio de él, va a cuatro patas, como mejor lo he traducido. Le pregunté al guía qué era aquello y negó con la cabeza, afirmando que era un monstruo que devoraba animales y hombres por igual. Habló de cómo una familia fue destrozada, devorada por dentro, cómo le recordó la presa de un lobo. Miré al hombre que seguíamos. No, ya no era un hombre. Allí, a la luz de la luna, había una criatura, ni completamente hombre ni lobo. Echó la cabeza hacia atrás y aulló a la luna, helando mi sangre. Luego nos miró y rugió. Un golpecito en su ventana le llamó la atención, y al mirar, vio dos ojos dorados mirándolo fijamente. Izuku sintió que se le helaba la sangre al pensar en el hombre del pergamino. Izu, llamó una voz femenina desde los ojos. Era Himiko y sus ojos dorados. Corrió hacia la ventana, intentando calmarse. «Himiko, ¿eres tú?», preguntó mientras abría la ventana. «Sí», respondió ella, sonriéndole con cariño. «¿Puedo pasar?». «Sí», suspiró, dándole permiso para entrar. Parpadeó y ella ya estaba dentro de su casa, entre él y la ventana. «Te extrañé, Izu», susurró, mientras pasaba lentamente sus dedos por su pecho. «Nos vimos ayer», respondió él, rodeándola con sus brazos por la cintura. «Sí, pero me siento sola en el castillo. Ojalá pudieras irte del pueblo y venir a vivir conmigo», reflexionó. Casi dijo que sí, cada vez que ella se ponía así, cualquier idea que tuviera, se sentía obligado a obedecer. Era difícil, pero sabía que sucedería. Su especie podía obligar a los humanos a obedecer sus órdenes, o a obedecer todas sus órdenes, sin importar lo peligrosas que fueran. Por suerte, nunca lo hizo con toda su fuerza como una vez para mostrarle algunos de sus poderes. No lo obligaría a abandonar a su madre, pero sabía que un día viajaría al castillo y nunca regresaría. Se distrajo de sus pensamientos cuando sus labios se encontraron con los suyos. «Te has vuelto distante», murmuró. «¿Piensas mudarte conmigo?». Él asintió, no había necesidad de mentirle, ella podía decirlo de todos modos. Ella le sonrió, sus colmillos brillando a la luz de la vela. «¿En serio?». «Sí, cuando tenga la edad suficiente para vivir solo, pero necesito encontrar una excusa. No puedo adentrarme en el bosque y no ser visto nunca más», respondió. Ella hizo pucheros, eso era lo que quería que él hiciera. «Mi mamá querría saber de mí y yo también querría verla. Que ustedes dos se vayan probablemente también sospechen», admitió. «Los demás humanos no suelen salir mucho del valle, ¿verdad?». Negó con la cabeza. «No, la mayoría se queda aquí. 1 o 2 se irán a buscar provisiones si no llega a la entrega. Todos parecen contentos con quedarse aquí», murmuró. «Entonces está decidido», respondió ella.
Dame un poco de tiempo para organizar todo y recibirás una carta de una noble dama que necesita un erudito joven y sano para viajar a sus tierras a traducir unos pergaminos. Por supuesto que yo sería esa noble dama, afirmó, mirándolo con recelo. Y viajaría a tu castillo, concluyó. Correcto, tienes muchos pergaminos que traducir, quién sabe cuánto tiempo tomaría, se rió. Pergaminos. Como el que estaba leyendo. Himiko, susurró. Su voz tenía un dejo de miedo. ¿Qué pasa? Preguntó ella, sin reír. La atrajo hacia la cama y recogió el pergamino. Tu abuelo escribió sobre una criatura que encontró en sus viajes, pero no es como la que trajo a casa, como tú. ¿Qué? Preguntó ella, sonando asustada. Mitad hombre, mitad lobo. Hombre lobo, añadió. Los mencionó una vez, pero dijo que no todos son iguales. Algunos lo ven como una maldición, otros como una bendición. Algunos están condenados a su forma bestial para siempre, mientras que otros solo cambian bajo la luna llena. Eso suena, empezó Izuku, pero no sabía cómo continuar. Si existían criaturas como Himiko y ese hombre, ¿qué más habría ahí fuera? La criatura que mi abuelo trajo a casa también los conocía y afirmaba haber matado a algunos. Hay un metal llamado plata en su lengua materna. Afirmaba que se puede matar al hombre lobo con armas de plata. Es como el oro, pero de color blanco. También hay hierbas que pueden hacerles daño, al igual que a nosotros, reflexionó. Dejó el pergamino a un lado y la sentó en su regazo. Oye, podemos hablar de esto más tarde. Disfrutemos de la noche juntos, sugirió, besándola en los labios. Ella le devolvió el beso, rozando sus labios con los colmillos. Por supuesto, Miizu, le susurró al oído, empujándolo de nuevo sobre la cama. Le sonrió a la vampira mientras ella le sonreía con suficiencia. Su cabello rubio le enmarcaba el rostro y sus ojos dorados emitían un suave brillo. Sintió que se le aceleraba el corazón al apartarle el cabello de la cara. Ella también lo había oído y sonrió suavemente. Por todos los dioses, cuánto la amaba. Inko se despertó con el ruido de algo cayendo en su casa. No fue muy fuerte, pero debido a los nervios de antes, había dormido ligeramente por si acaso le pasaba algo a su hijo. Quizás se quedó despierto leyendo y se le cayó un pergamino o algo, pensó mientras se levantaba lentamente para ver cómo estaba. Algo no cuadraba. Su habitación parecía más oscura de lo habitual. Incluso con la luz de la luna filtrándose por la ventana, estaba envuelta en una capa de oscuridad. Mientras se dirigía lentamente hacia la puerta, vio cómo la oscuridad se alejaba de ella. Miró hacia atrás y vio cómo el lugar donde había dormido se consumía lentamente por la creciente oscuridad al salir de la habitación. Una risita resonó en el aire, e Inko se estremeció al oírla. Era como si una niña se riera justo detrás de ella, pero se había fijado rápidamente y no había nadie. Volvió a sonar, esta vez desde la habitación de su hijo. ¿Había traído su hijo a una niña mientras ella dormía? Lo último que necesitaban era que Izuku se convirtiera en padre si no tenía cómo mantener a la madre y al niño. Simplemente no tenían cómo alimentar a dos bocas más. Al acercarse a la puerta, las sombras se oscurecieron, ocultándola de su vista. Extendió la mano, insegura de si se perdería en la oscuridad o se posaría en la puerta. La puerta estaba fría al tacto, lo que le provocó un escalofrío en el brazo. La empujó, sorprendida por lo silenciosa que era por una vez, sin su chirrido habitual. Un sonido de sorbo provenía de donde dormía Izuku. Inko miró y vio a su hijo acostado allí, pero no estaba solo. Agachado sobre su pecho había otra persona. Su cabello rubio estaba atado en dos moños desordenados, mientras que el resto estaba desparramado. ¡Oh! Chilló al ver que su hijo estaba absorto. La figura encorvada sobre él la miró, con el rostro contorsionado en un gruñido mientras la sangre goteaba de su boca, sus largos colmillos brillaban rojos a la luz de la luna. Inko sintió un grito ahogado en la garganta, pero no pudo expulsarlo mientras el rostro retorcido de la figura se acercaba y la mujer se bajaba del cuerpo de su hijo. Ay, su pobre Izuku, sangraba por el cuello con los ojos vidriosos mientras miraba al techo. Los ojos amarillos de la mujer brillaron, atrayéndola. No sé quién eres, pero te arrepentirás de interrumpirnos, le susurró la rubia. Himiko, llegó la voz de Izuku. Izuku, chilló. Mamá. Preguntó, incorporándose de golpe y tapándose con las sábanas. Himiko, esa es mi mamá. Le susurró a la rubia que lo había lastimado. Mamá. Preguntó la rubia mientras el brillo de sus ojos disminuía. Himiko, ¿qué has hecho? Preguntó. Parpadeó y la extraña mujer estaba junto a su hijo, sacándole vendas mientras le secaba el cuello.
No esperaba encontrarme con tu madre así, Izu. ¿Izu? ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué no puedo moverme? Preguntó mientras intentaba avanzar. Entré en pánico, ¿vale? Respondió la chica secamente. Te mordí más fuerte de lo que pretendía, y entonces una mujer que nunca había visto entró mientras todos en tu aldea deberían estar dormidos. Él sostuvo el vendaje sobre su cuello mientras ella miraba sus manos ensangrentadas, sus ojos adquiriendo un brillo una vez más. De repente, una lengua larga salió de su boca y lamió sus manos para liberarlas de la sangre de su hijo. No, no puede ser, pensó Inko con miedo mientras observaba a la niña. No, esta criatura bebía la sangre de su hijo. ¿Qué vas a hacer con mi mamá? Preguntó, con el miedo claramente reflejado en su voz. La chica la miró con sus ojos dorados muy abiertos. Nada malo, simplemente haré que olvide esto y la dejaré dormir. Luego, tal vez, sigamos donde estábamos, le susurró. No, dijo Inko con los labios apretados, atrayendo la atención de ambos hacia ella. Ah, ¿sí? Tu madre tiene mucha fuerza de voluntad, murmuró la chica a la que había llamado Himiko. No dejaré que lastimes a mi bebé, dijo, esforzándose por hablar. Oh, mamá Inko, no tengo intención de lastimar a mi Izu, aseguró la niña. Su sangre sobre ti dice lo contrario, reprendió ella, dando un paso adelante. Un dolor necesario, pero al que él ha accedido, comentó la chica. Si hubiera una manera de sacarle sangre sin hacerle daño, lo haría. Himiko, murmuró su hijo, agarrando la mano de la niña. ¿Sabías que cuando nos conocimos, se lastimó sin querer y se quedó atónito al verme preocupada por él? Le preguntó la chica. Estaba tan poco acostumbrado a la amabilidad de todos, excepto de ti, que se asustó cuando intenté ayudarlo. Ahora su hijo empezaba a sonrojarse. ¿Quién eres? Preguntó ella. Himiko del clan Toga, última de mi clan y gobernante del castillo de Toga, dijo mientras se levantaba, con sombras emanando de su cuerpo, y la futura esposa de tu hijo. Inko se quedó boquiabierta por la sorpresa, pero ella y Himiko se sobresaltaron al ver el desmayo de Izuku. Ups, me olvidé de decirle que planeaba ser su esposa, reflexionó la rubia. ¿Qué eres? Preguntó, mirando a la niña y luego a su hijo, que yacía tendido en el suelo. La chica se acercó a ella. ¿No escuchaste a los ancianos de la aldea? Soy uno de esos monstruos devoradores de hombres, respondió. Bueno, en realidad no he comido a ningún humano, solo he bebido su sangre, aún así, sus historias eran ciertas, en parte, ¿y tu hijo decidió venir a visitarme? Lo sabía. Dijo Inko de repente, sorprendiendo a la criatura. Sabía que había ido al castillo Toga. Desde entonces ha sido diferente. Tú eres la razón por la que a veces se ve tan pálido y enfermizo. Le estás quitando la vida. La rubia pareció sorprendida por sus palabras, abriendo mucho los ojos mientras corría hacia Izuku y comenzaba a sacudirlo suavemente. Izu, despierta. Gimió al despertar. Tuve un sueño rarísimo, Himiko. Mi madre nos sorprendió mientras bebías. Dejó de hablar al verla allí, en su habitación. Izu, dijo la muchacha, agachándose para mirarlo a los ojos, voy a hacerte una pregunta y me responderás con la verdad. Si creo que mientes, te obligaré a decir la verdad, así que será mejor que seas honesto. Él asintió lentamente, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Te estoy sacando tanta sangre que te hace sentir mal? Preguntó ella, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Izuku iba a hablar, pero se detuvo cuando ella le gruñó. O sea, creo que no ha sido tan malo, dijo finalmente. Tu madre dice lo contrario, comentó frunciendo el ceño. Quizás debería tomar menos. ¡No! Gritó, agarrándola de los brazos y sobresaltándolos a ambos. Lo necesitas para sobrevivir, ¿verdad? Eres un tonto, lo necesitas más que yo, replicó ella. Puedo conseguir sangre de los comerciantes ambulantes o de los ladrones tontos que creen que mi casa está desierta. Pero los matarías, murmuró. Izuku, ¿le estás dando sangre para que no ataque el valle? Preguntó Inko. Bueno, así es como lo dijo, respondió. ¿Cuándo dije eso? Preguntó la niña, inclinando la cabeza hacia un lado. Dijiste que no atacarías mientras yo regresara contigo, respondió. Ella frunció el ceño. Creo que recuerdas mal. Dije, no lastimaré a nadie a menos que me lastimen a mí o a ti. Te dejé salir de mi castillo siempre y cuando prometieras volver conmigo. Oh, murmuró. Además, necesito que estés en forma para mis planes, afirmó. ¿Qué planes? Preguntó, evidentemente curioso. Reconstruir el clan Toga, por supuesto, respondió con aire de suficiencia.
¿Reconstrucción? Preguntó en voz alta. Su sonrisa se ensanchó. ¿No quieres darle muchos nietos a mamá Inko? Su rostro se puso rojo de rubor. Lo tomaré como un sí, se rió ella, dándole un beso rápido. Así que realmente eres una de esas criaturas nocturnas, murmuró Inko. Prefiero vampiro, pero no hay una buena traducción para esa palabra, comentó Himiko, levantándose del lugar donde había besado a Izuku. Ahora, borro tus recuerdos de todo esto y te hago creer que fue una pesadilla, ¿o te parecerá bien que ame a tu hijo? ¿Amor? Chilló ella, sorprendida de que esta chica pudiera amar. Oh, sí, amo mucho a Izu, respondió inmediatamente. ¿Y Izuku, sientes lo mismo por ella? Sí, respondió él incluso más rápido que ella, provocando que la rupia le sonriera con sus colmillos brillando mientras le ofrecía su mano para ayudarlo a levantarse de donde estaba sentado. Entonces no haré nada para detenerte, pero siento que de todos modos no puedo, murmuró Inko. ¿Por qué no vienes a visitarme? Ofreció Himiko. Ve el castillo Toga tal como es, mira lo que tengo para ofrecerle a tu hijo. Asegúrate de que esté a salvo allí. Sin aldeanos molestos que lo lastimen por ser diferente, dijo, escupiendo las últimas palabras. Inko sintió que la ira la invadía al oír que la gente lastimaba a su hijo. ¿Estará a salvo? De ellos, sí, respondió Himiko. ¿Quién más podría hacerle daño? Preguntó, sin gustarle la respuesta. Hay otros seres como yo que acechan en la noche. Hace más de un siglo, mi abuelo trajo un vampiro a nuestras tierras, y luego lo transformó a él y a mis padres. Si han venido otros desde entonces, no los he encontrado, pero no salgo del castillo excepto para venir aquí. Pero si hay otros como yo u otros seres, haré saber al valle que el clan Toga aún sobrevive y que cualquier criatura nocturna tiene prohibido cazar en estas tierras. Después de todo, nuestros hijos necesitarán mucha sangre en sus primeros años, igual que yo, pero no mataré a nadie como lo hicieron mis padres para alimentarme. Inko asintió, si hubiera otras como esta chica, sería bueno tenerla de su lado. A menos que lastimen a mi Izu. Entonces los mataré a todos. O tal vez debería tener cuidado con esta chica. Izuku observó a su madre contemplar el castillo. No podía culparla. Ella, al igual que él, esperaba ruinas quemadas, no un castillo en perfecto estado, salvo algunos edificios quemados en el patio que aún parecían calientes. Es hermoso, dijo su mamá mientras se acercaba al castillo. Gracias, dijo Himiko, su aparente futura esposa, mientras aparecía en lo alto de las escaleras, permaneciendo en las sombras. Observó cómo su madre se acercaba a Himiko, hablándole mientras señalaba varios arbustos en flor, pero permaneciendo a la luz. Estoy seguro de que mamá acabará confiando más en Himiko en el futuro. Mientras seguía observando, Himiko lo miró por casualidad. Ella le sonrió, sus colmillos brillando en la luz antes de lanzarle un beso. Sintió que se le encendían las mejillas, pero le devolvió la sonrisa a pesar de todo. Criatura de la noche o no, la amaba y haría cualquier cosa por ella, igual que ella por él. Solo esperaba que sus futuros hijos no intentaran desangrarlo. Epílogo. Himiko arrojó otro pergamino a un lado con un gruñido de frustración y frustración. Izuku llevaba años traduciendo pergaminos al azar, pero hasta el momento no había encontrado ninguna nota sobre cómo convertir a la gente en vampiros. Claro, sus padres habían sido transformados por la criatura que su abuelo había traído consigo, pero ella no tenía una explicación detallada al respecto. Necesitaba saber cómo crear más vampiros de forma segura. Sus padres le habían dicho que cuando un vampiro drena la sangre de una persona, esta regresa como tal si se cumplen ciertas condiciones. Su voraz apetito impidió que eso ocurriera, ya que los cuerpos estaban demasiado destrozados, según le habían dicho. Sinceramente, las pocas marcas de mordeduras que Izuku tenía eran insignificantes en comparación. Desenrolló otro pergamino, con sus ojos dorados examinándolo rápidamente en busca de información sobre su especie, pero descubrió más sobre los teriántropos, especialmente los licántropos, o hombres lobo, como los llamaba Izuku. Conocer a las demás criaturas nocturnas del mundo era informativo, pero necesitaba saber cómo lograr que Izuku e Inko la apreciaran como es debido. Ni siquiera sabía si estarían de acuerdo, pero esperaba que así fuera. Fue durante una de las visitas de Inko al castillo que Izuku comentó durante la cena que su madre tenía una sola cana, lo que hizo que las mujeres comentaran que estaba envejeciendo y que él se había convertido en un joven apuesto. La sobresaltó. Sabía que eran humanos, que envejecerían y seguirían haciéndolo hasta morir, y la idea de perderlos le dolía.
Le dolía de una forma que no había experimentado desde que asesinaron a su familia mientras se escondía, viendo a los humanos masacrar a sus padres y a su abuelo. Se mordió el labio. El sabor de su propia sangre la arrancó del recuerdo. ¿Y Miko? Preguntó Izuku desde la puerta, su cuerpo apenas estaba en la habitación mientras la observaba con cautela. Maravilloso, lo había asustado y temía que le hiciera daño. Lo siento, Izu, se disculpó, yo quería preguntarte algo, pero quería tener la información correcta. ¿Qué querías preguntarme, mi señora? Preguntó. No necesitas llamarme así, Izu, murmuró suavemente mientras se acercaba a él, tomándole la mejilla con la mano y frotándole suavemente el pulgar. Quiero que seas mi igual. ¿No le dijiste a mi mamá que querías casarte conmigo cuando la conociste? Balbuceó, obviamente avergonzado por esa noche. Lo hice, y has sido un excelente compañero hasta ahora, pero quiero. ¿Qué quieres qué? No quiero perderte, admitió ella, apartando la mirada de él, incapaz de ver su reacción ante eso. ¿Pero no voy a ir a ninguna parte? Preguntó, confundido por sus palabras. Eres humano, envejecerás, tú no podía decirlo. No viviré para siempre, concluyó. Tal como estás ahora, admitió ella, mirándolo fijamente en sus ojos esmeralda en busca de comprensión. Tal como estoy ahora quieres convertirme. Ella asintió, él no había dicho que no. Todavía. Podrías convertir a mi madre también. Ella parpadeó ante sus palabras, procesando que él sí había accedido, a su manera. Necesito averiguar cómo hacerlo. Si te mato drenándote, posiblemente puedas alzarte como vampiro, pero yo, no puedo hacerte eso. Necesito encontrar cómo se transformó mi familia. Tiene que estar por aquí, reflexionó, señalando con el brazo la biblioteca de Toga, tiene que haber un registro de cómo se hizo. Izuku se apartó y entró de lleno en la habitación, dirigiéndose al fondo. Encontré un pergamino que hablaba de una transferencia de sangre, pero no he podido terminarlo, creo que lo codificaron mientras lo escribían, explicó mientras se lo ofrecía con delicadeza. Desplegó el pergamino y la traducción que él había incluido. Lo recorrió con la mirada, viendo frases que al principio parecían rotas, pero al concentrarse se dio cuenta de que hablaban de transformación. Esto es, Izu, dijo con voz áspera, ofreciéndoselo con delicadeza, temerosa de que sus afiladas uñas lo hicieran trizas si lo sostenía demasiado tiempo. De ahora en adelante, quiero que te concentres principalmente en este pergamino. Una vez que lo traduzcas, podremos estar juntos para siempre, le susurró, acariciando su barbilla con los dedos. Para siempre, repitió antes de inclinarse y tomar sus labios para besarlos. Los ojos de Izuku se abrieron al regresar al mundo de la vigilia. Su sueño había sido tranquilo, aunque no como los sueños de los hombres lobo. No estaba seguro de por qué, pero lo aterrorizaban, y vivía con un vampiro, y estaba investigando cómo ser uno. Izu, murmuró Himiko mientras pasaba un brazo por su pecho, enterrando su rostro en su pecho, su cabello dorado le hacía cosquillas en la nariz y besaba la coronilla de su cabeza mientras dormía en sus brazos, con la cabeza sobre su corazón. Observó las manchas de sangre en las suaves almohadas y sábanas que formaban su cama, o mejor dicho, su nido. La noche anterior había estado bastante desordenada mientras comía, lo cual le pareció adorable. Siempre emitía unos ruiditos tan tiernos mientras comía. Recordó su pregunta del día anterior. Cuánto deseaba que se quedara con ella para siempre. No podía mentirse a sí mismo, la idea le ponía nervioso, y se alegró de que Himiko quisiera investigarlo a fondo antes de intentar lo primero que se le ocurriera. Luego estaba el tema de preguntarle a su madre. No estaba seguro de si querría cambiar de postura o no, pero, Izu, murmuró Himiko, ya despierta en sus brazos. Oh, buenos días, Himiko, saludó, besándola en la mejilla. ¿Qué pasa? Preguntó ella mirándolo con una mirada preocupada en su rostro. ¿Qué quieres decir? Respondió él, confundido por su pregunta. Estás llorando, explicó antes de limpiarle las lágrimas de las mejillas. Oh, jadeó y sollozó mientras ella lo envolvía en un abrazo. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó, probablemente esperando animarlo. ¿Crees que mi mamá aceptará? No quiero perderla, admitió, abrazando al vampiro con más fuerza. Seguro que aceptará, Izu. ¿Quién querría dejarte? Preguntó, besándolo de nuevo. Él le devolvió el beso, sintiendo sus colmillos clavándose en sus labios mientras se subía encima de él, su cabello dorado cayendo en cascada sobre su rostro mientras le sonreía dulcemente al separarse del beso.
Él extendió la mano y le tomó la cabeza entre las manos, clavándose los dedos en sus mechones dorados mientras ella abría la boca, sus afilados colmillos brillando en la penumbra mientras se sentaba sobre su pecho, su boca encontrando el punto justo en su cuello. Los colmillos rozaron la piel, erizando el vello de su nuca antes de morderlo, dejando escapar un trino de placer cuando sintió su cálida sangre fluir hacia su fría boca, sus labios masajeando el área alrededor de donde había mordido su cuello. Himiko gimió mientras sus manos acariciaban su cabello, masajeándole suavemente el cuero cabelludo mientras ella desayunaba. Su mano encontró la nuca de ella y, con suavidad pero firmeza, tiró de su cabello. Ella gimió en su cuello, su parte inferior del cuerpo se presionó contra el de él, despertándolo aún más. Girando la cabeza lo mejor que pudo, plantó unos suaves besos en su cuello, lo que le valió más sonidos de placer de la chica encima de él. Una vez satisfecha, se sentó en su regazo, con sangre manchada en los labios como un maquillaje grotesco que a él le quedaba precioso. He estado pensando, Izu. ¿Sobre qué? Preguntó, animándola a continuar. Bueno, le dije a tu madre que iba a ser tu esposa, así que probablemente deberíamos trabajar en ese aspecto antes del cambio de actitud, y tal vez... Su voz se fue apagando, su rostro se sonrojó mientras miraba hacia otro lado. Tal vez que... Podemos intentar tener un hijo antes de que te conviertas, tal vez sea más fácil si uno de nosotros sigue siendo humano a diferencia de mis padres, que lo intentaron después de que me convirtieran, admitió, mirándolo. Claro que ya habían tenido intimidad antes, pero intentar tener un hijo, esto iba a ser diferente, lo presentía. ¿Cuándo empezamos? Ella le dedicó una sonrisa maliciosa mientras su kimono se deslizaba por sus hombros. Izuku arrojó su pergamino a un lado, mientras otra traducción fallida se burlaba de él desde lo alto de la pila de fracasos. Hasta el momento, ninguna de sus ideas para la traducción había funcionado, y se le estaban acabando las ideas que podía probar. No quería decepcionar a Himiko, y le daba más miedo su idea de matarlo para convertirlo en vampiro. Había encontrado algunos pergaminos antes que lo mencionaban, y como a veces la persona regresaba como un sirviente no muerto sin voluntad propia. ¿Izu? Preguntó Himiko desde la puerta, sacándolo de su mente. ¿Mi señora? Preguntó, haciéndola hacer pucheros. Himiko, dijo ella, con las mejillas aún hinchadas, serás el señor del castillo una vez que nos casemos, eres mi igual. Lo siento, Himiko, se disculpó mientras ella recogía un pergamino que él había tirado a un lado. ¿Aún no hay suerte? Tarareó mientras leía uno de los intentos fallidos de traducción. No, murmuró oscuramente, pasándose las manos por el pelo, tirando de él hasta que quedaron algunos mechones verdes. Llevas días con esto, le recordó. Tómate un descanso, relájate conmigo, le pidió mientras dejaba el pergamino y lo abrazaba, estrechándolo contra su pecho. Su rostro se acurrucó entre sus pechos, disfrutando del suave abrazo y la distracción que le proporcionaba. Quiero saber cómo puedo unirme a ti, murmuró, sus palabras amortiguadas por el kimono y el cuerpo de ella. Conozco a Izu, le aseguró, rozando suavemente la coronilla con los dedos. Los dos, eternos, podríamos seguir los caminos de mi abuelo y vivir las experiencias que él vivió. ¿Incluso los hombres lobo? Preguntó. Guardó silencio un momento. Podemos saltarnos esa parte, las historias son bastante buenas, además, no me gustaría preocuparme por la deslealtad de los lobos de aquí, comentó. Tendría que matarlos para asegurarme, y entonces perdería mi principal fuerza de seguridad. No hemos tenido ladrones desde antes de que llegaras, pero quién sabe si otro aldeano hará el viaje hasta aquí. Un aullido proveniente del exterior la interrumpió. Él la miró con los ojos muy abiertos mientras ella adquiría una mirada distante en sus ojos dorados que se atenuaban. «¿Es tu madre?», respondió a su pregunta no formulada, «los lobos la guiaron hasta aquí». «Oh, gracias a los dioses». Ella se aclaró la garganta. «Lo siento», murmuró dócilmente. «No invitemos a esos imbéciles a mi casa», respondió crípticamente mientras se alejaba de él. «Está bien». «Espera, ¿qué?». Izuku estaba sentado junto a Himiko frente a su madre, quien sostenía una taza de té en sus manos. ¿Cómo ha ido tu trabajo para Lady Toga hasta ahora, Izuku?, preguntó su madre, mientras soplaba su té. Su alegre comportamiento se desplomó cuando Himiko reprendió suavemente a su madre, diciéndole que la llamara por su nombre. «Seré la esposa de tu hijo, Himiko está perfectamente bien, Inko», resopló suavemente el vampiro. La mujer mayor asintió antes de mirar a su hijo y se quedó sin aliento al ver su mirada triste. «¿Qué pasa, cariño?».
He estado luchando con una traducción que Himiko solicitó, pero nada funciona, admitió, apretando los puños. Está bien, Izu, le aseguró Himiko, poniendo su mano sobre la de él. Estoy segura de que lo entenderás pronto. Si me lo permite, ¿qué contiene este pergamino en particular?, preguntó su madre. Himiko respiró hondo para tranquilizarse y le apretó la mano suavemente para consolarse. ¿Cómo convertir a alguien en vampiro? Su madre guardó silencio varios segundos antes de hablar, con las palabras entrecortadas. ¿Quieres convertir a mi bebé? Y tú también, dijo Himiko con entusiasmo, inclinándose hacia adelante, desesperada por transmitir sus deseos. No quiero un mundo sin Izu, ni sin ti. No quiero volver a estar sola. La idea de perderlos a ambos es dolorosa, sería como perder a mi familia de nuevo, y no puedo volver a pasar por eso, Inko, sollozó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Ay, Himiko!, susurró su madre mientras su futura esposa sollozaba a su lado, abrazándola con cariño. Ella se acercó a su lado de la mesa, alrededor de la cual estaban sentados, y abrazó a la vampira. No me gustaría dejarlas a ustedes dos también, admitió Inko, besándolas a ambas en la cabeza. ¿Quieres unirte a nosotros?, preguntó Himiko, aturdida por su reacción. Alguien necesita ayudarlos cuando se pierdan en sus proyectos, además soy consciente de que están tratando de tener un hijo y necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir, razonó su madre. Sé cómo hiciste. Pasé a principios de esta semana, los lobos parecían un poco nerviosos, pero aún así me guiaron, pero cuando llegué aquí nadie me dejó entrar, así que lo hice yo misma, explicó, mirándolos a ambos. A principios de esta semana, murmuró, sin estar seguro de qué día podría haber estado allí su madre. Himiko, sé que esta es tu casa, pero estoy segura de que como dama recibiste algunas lecciones de decoro, cuestionó Inko. ¿Sí? Respondió la rubia, mientras su pálido rostro se volvía cada vez más pálido. La próxima vez, no grites para que mi hijo ponga un bebé dentro de ti, afirmó con firmeza. Estaba listo para que Himiko lo matara y lo dejara revivir, con voluntad o sin ella. Se paró frente a Himiko ansioso, finalmente había traducido el pergamino. La cosa maldita había requerido la sangre de un humano y un vampiro para revelar el verdadero mensaje y luego un espejo para reflejar las palabras, algo que habían descubierto por accidente durante un animado juego en la biblioteca. Entonces, le reflexionó en voz alta, dice que el vampiro debe drenar al humano hasta casi el borde de la muerte, y luego reponerlo con su propia sangre. El elixir de la vida, murmuró, he visto algunas menciones de él en otros pergaminos. Lo haremos esta noche, anunció Himiko mientras enrollaba el pergamino antes de cerrarlo. ¿Por qué entonces?, preguntó. Me dijiste que el amanecer era hermoso, dijo con tristeza, quiero que recuerdes tu último amanecer, porque después de esta noche el sol será tu muerte. Él asintió mientras asimilaba sus palabras, dirigiéndose al jardín para contemplar el amanecer por última vez. Abrió la puerta corrediza para revelar el exuberante jardín que ella cuidaba durante la noche. Las flores se mecían suavemente con la brisa mientras se sentaba y observaba el sol que se asomaba por encima de las montañas mientras contemplaba la magnificencia del amanecer por última vez. Los pies de Himiko caminaban lentamente por el suelo detrás de él mientras mantenía la distancia en la sombra protectora de la casa. Me gustaría que pudieras verlo conmigo, reflexionó, mirándola, creo que es lo único que rivaliza contigo en belleza. No digas eso, te voy a quitar algo, le informó con una mirada triste en su rostro. Pero estoy ganando algo igual de maravilloso. Espera, pensé que querías esperar a quedarte embarazada para convertirme. Todavía no ha tardado, así que puede que tarde tanto como mis padres en embarazarse, admitió, mirando al suelo. Se apartó de él antes de gritar por encima del hombro. Cuando salga el sol te convertiré. No sé cuánto tardará, pero espero que seas un vampiro cuando se ponga el sol y podamos disfrutar juntos de la llamada de la noche. Asintió mientras reanudaba la observación de su último amanecer, grabando la vista en su memoria. Al ponerse el sol, Himiko se acercó a él y se sentó en su regazo, besándolo profundamente. Instintivamente, sus brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia sí mientras profundizaba el beso, separando los labios para que su lengua entrara en su boca. Ella dejó escapar un gorjeo de satisfacción mientras exploraba su boca, rozando ocasionalmente su labio con sus colmillos. Rompió el beso, respirando hondo, y los hilos de saliva se deslizaron hasta que finalmente se rompieron. Entonces comenzó a besar un sendero desde la mandíbula hasta el cuello, mordisqueando cada vez, dejando mordiscos en el camino antes de que sus colmillos rozaran su cuello.
La respiración contenida la hizo detenerse, lista para hundir los colmillos en su cuello expuesto. Te amo, Himiko. Yo también te amo, Izuku, respondió ella antes de morderle el cuello y beber hasta saciarse mientras sus brazos luchaban por sujetarla. Su visión se oscureció lentamente, reduciéndose a lo que tenía frente a él, mirando hacia donde el sol se había puesto tras las montañas, mientras el vampiro en su regazo le drenaba la sangre. Pensó para sí mismo, con la mente aletargada, frío. Himiko le soltó el cuello y le mordió la muñeca hasta que sangró. Luego, acercó la herida a sus labios, donde él la lamió con suavidad hasta que se aferró a ella y chupó la herida como si estuviera deshidratado. Con cuidado, susurró, pasándole las manos por el pelo mientras él bebía su sangre, tragándola. Ya basta, sugirió mientras intentaba apartarse, pero él la sujetó con fuerza, guardándosela para sí. Ya basta. Gruñó, con los ojos brillantes y el ceño fruncido. La soltó y la miró a los ojos con expresión de sorpresa. ¿Himiko? Su rostro se suavizó al oír su nombre. Izuku lo arrulló suavemente, acariciándole el pelo. ¿Cómo te sientes? Sus palabras murieron en su garganta cuando un dolor repentino estalló en su pecho antes de fluir al resto de él, su cuerpo violentamente sacudido hacia atrás, su cabeza echada hacia atrás. Izu. Gritó, intentando que se quedara quieto. Cálmate, tu corazón late demasiado rápido, no puede. Su cuerpo se quedó quieto mientras se desplomaba hacia atrás, su visión se oscureció. Izuku. Sus ojos se abrieron lentamente para revelar un ángel flotando sobre él, la luz dorada de su halo descendía en cascada desde detrás de su cabeza para enmarcar su rostro. Es hermosa, pensó mientras observaba la luz danzar sobre su piel, brillar a través de su cabello mientras bailaba a lo largo de sus pestañas mientras ella lo miraba, un caleidoscopio de colores se derramaba a través de las lágrimas que adornaban sus mejillas. Y sus ojos, el oro era un elemento demasiado mundano para describirlos, eran la imagen del oro, eran perfectos, como brillaban con luz propia. Sus labios se separaron y una sinfonía de sonidos fluyó de sus labios mientras le hablaba. Izuku. Podría escucharla por siempre, reflexionó mientras ella hablaba una vez más, en tono más bajo. Izuku, ¿puedes oírme? Izuku, mi nombre, ¿ella sabe mi nombre?, se preguntó, asombrado de que alguien tan divino pudiera conocerlo. Izuku, concéntrate, ordenó con el ceño fruncido, soy yo, Himiko. Himiko, repitió con voz ronca y los labios secos. Mi amor, gimió, has regresado a mí. ¿Por qué dejaría a alguien tan hermosa como tú? Te hice quererme, le informó. No soy un ángel, respondió. Ella se adelantó y tomó sus labios con los suyos, abriendo la boca para permitir que su lengua pinchara sus labios, algo a lo que él rápidamente la obligó, solo para sentir un par de colmillos en las bocas de ambos, los dientes afilados mordisqueando sus labios. Jadeó mientras su mente se aclaraba. Himiko. Izu, sollozó, rompiendo el beso. Me asustaste muchísimo. Es todo tan excesivo, murmuró mientras observaba el jardín que bordeaban. Al ver una estatua, creyó que se giraba para mirarlo, pero al parpadear volvió a su posición inicial. Eso acaba de... Le frotó la espalda con dulzura. Es algo que pasa, pero con el tiempo te acostumbras. No estaba seguro de cuánto tiempo tomaría eso, pero dada su edad probablemente varios años. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Tengo hambre? No, tengo sed, respondió. La sensación era parecida a la sed, pero diferente. La noche es joven, susurró Himiko mientras los lobos aullaban a la luna, vamos a otro pueblo y cacemos. Pero... No te preocupes, mi Izu, no dejaré que mates a nadie, lo consoló, besándole los labios. Ahora, ven, mi eterno compañero, sucumbamos a la llamada de la noche. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.